No me puedes prohibir estar aquí. Esta tierra ha sido el hogar de mi familia por generaciones, exclamó Elena con fuego en los ojos, parada firmemente junto a su caballo. No estoy prohibiendo nada, señorita. Solo estoy diciendo que ahora esta propiedad me pertenece y necesito saber por qué está cruzando los límites, respondió Alejandro, ajustándose el chaleco, su ropa de ciudad destacando contra el paisaje rural. ¿Pertenecerte? La tierra no pertenece a quien tiene un papel, sino a quien la cuida. Tu abuelo entendía eso. Alejandro Suárez suspiró. 3 días atrás estaba cerrando un trato millonario en su oficina en México DF, y ahora estaba discutiendo con una campesina en medio de la nada. Todo había comenzado con la llamada. «Señor Suárez, soy el licenciado Gutiérrez. Lamento informarle que su abuelo, don Francisco Suárez, falleció ayer». La noticia no le sorprendió. Hacía años que no hablaba con el viejo. Lo que sí le sorprendió fue lo siguiente. Le ha dejado la hacienda Los Encinos en su totalidad. En su lujoso apartamento, Alejandro miró la foto de su abuelo que guardaba en un cajón. Recordaba vagamente los veranos en la hacienda, antes de que su padre decidiera cortar lazos con el viejo. «Deberías venderla sin pensarlo tanto», le dijo Claudia, su exesposa, cuando la llamó para contarle. «Esos terrenos deben valer una fortuna ahora». Esa era la idea. Vender rápido y volver a su vida. Pero Miguel, su asistente, fue más prudente. «Al menos deberías conocer qué estás vendiendo, Ale. Una semana allá no te matará». No esperaba que la hacienda estuviera tan deteriorada. La casa principal, una construcción colonial con tejas rojas, necesitaba reparaciones urgentes. Los establos estaban en mejor estado, pero los campos lucían descuidados. Esa primera noche, recorriendo la casa vacía, encontró el viejo sombrero de su abuelo colgado junto a la chimenea. También descubrió su diario. No se atrevió a leerlo, pero lo guardó en su maleta. El segundo día, decidió recorrer los límites de la propiedad cuando se encontró con ella. Elena Ramírez. Su caballo castaño resopló cuando Alejandro se acercó demasiado. «No vengo a causar problemas», dijo Alejandro tras su discusión inicial. «Solo quiero entender qué es este lugar antes de tomar decisiones». «Tu abuelo era un hombre bueno», respondió Elena, suavizando su tono. A diferencia de muchos ricos, él entendía que una hacienda no es solo tierra y ganado. Es una comunidad. Esa tarde, don Jacinto, el viejo capataz que había quedado al cuidado de la propiedad, le mostró los libros de contabilidad de su abuelo. Don Francisco ayudaba a muchas familias, patrón. Desde la sequía grande, hace 7 años, él les permitía usar el agua del río que cruza la propiedad. Sin eso, la mitad del pueblo estaría en la ruina. Alejandro revisó los libros con atención. Su abuelo, a quien recordaba como un hombre severo, había estado sosteniendo económicamente a varias familias, incluida la de Elena Ramírez. «¿Por qué nunca me habló de esto?», preguntó Alejandro más para sí mismo. Don Francisco era orgulloso, como todos los Suárez, sonrió Jacinto. Hacía el bien sin presumir. Esa noche Alejandro llamó a Miguel. «Voy a quedarme más tiempo», le dijo mientras miraba el atardecer desde el porche. «Hay algo en este lugar que necesito entender». «¿Y la junta del lunes?» «Posponla. Diles que estoy evaluando una nueva inversión. No les diría que estaba reconsiderando vender la hacienda. No todavía. Primero necesitaba saber por qué su abuelo había mantenido este lugar contra todo pronóstico, y por qué se lo había dejado precisamente a él, el nieto que se había alejado para convertirse en lo que su abuelo siempre despreció, un hombre de ciudad obsesionado con el dinero. Lo que Alejandro no sabía era que pronto entendería el verdadero valor de Los Encinos y que la mujer que lo había desafiado junto al caballo jugaría un papel crucial en ese descubrimiento. El sol apenas despuntaba cuando Alejandro decidió explorar los límites de la hacienda. Se puso unas botas que encontró en el armario de la entrada, probablemente de su abuelo, y salió a caminar. La propiedad era más extensa de lo que recordaba. Campos de agave se extendían hacia el este, y al oeste había pastizales donde algunas vacas pastaban tranquilamente. Al sur, un pequeño río marcaba el límite natural con otras tierras. Fue junto a ese río donde la vio de nuevo. Elena estaba ejercitando un hermoso caballo pinto, haciéndolo trotar en círculos con una cuerda larga. La muchacha no lo vio acercarse,
concentrada en su trabajo. «Buenos días», dijo Alejandro, sobresaltándola. Elena tiró de la cuerda para calmar al caballo, que se había inquietado con la presencia del extraño. «¿Qué haces aquí tan temprano, señor de ciudad?», preguntó con tono desafiante, pero menos hostil que el día anterior. «Intento conocer mi propiedad». «¿Ese caballo es tuyo?». «Tornado es de la hacienda vecina. Lo estoy entrenando para don Gustavo. También entreno los caballos de tu hacienda, o lo hacía cuando tu abuelo vivía». Alejandro observó cómo manejaba al animal con firmeza, pero sin brusquedad. «Pareces saber lo que haces. Lo aprendí de mi papá y él del suyo. Los Ramírez hemos entrenado caballos desde siempre». Alejandro notó que Elena llevaba una pañoleta atada al cuello, un pantalón desgastado y una camisa de mezclilla que había visto mejores días. Aún así, había algo digno en su postura. «Ayer mencionaste que mi abuelo ayudaba a la comunidad», dijo Alejandro. «¿Podrías contarme más sobre eso?». Elena lo miró con desconfianza. «¿Para qué quieres saberlo? ¿Para sentirte mejor cuando vendas todo a los desarrolladores turísticos?». «No he decidido qué hacer con la hacienda», respondió Alejandro con sinceridad. Algo en su tono debió convencer a Elena, porque después de asegurar al caballo a un poste, se sentó en una roca junto al río y le hizo un gesto para que la acompañara. Hace 7 años hubo una sequía terrible. Muchas familias perdieron sus cosechas. Tu abuelo abrió las compuertas del río que pasan por su propiedad y permitió que todos usaran el agua. También contrató a más gente de la que necesitaba, solo para ayudar. No suena como el hombre de negocios que mi padre describía. Don Francisco era muchas cosas. Duro, sí. Terco como una mula también, pero tenía corazón. De regreso a la casa principal, Alejandro fue recibido por Jacinto, quien le presentó a los pocos trabajadores que quedaban. «Don Alejandro, estos muchachos mantienen funcionando lo poco que queda, pero la hacienda necesita más gente si quiere volver a ser lo que era». Alejandro pasó la mañana revisando más documentos. En el despacho de su abuelo encontró planos antiguos, escrituras y un mapa detallado de los acuíferos subterráneos que atravesaban la propiedad. También encontró fotografías viejas donde aparecía un hombre que reconoció como Javier Ramírez, el padre de Elena, junto a su abuelo. Por la tarde, un coche lujoso levantó polvo en el camino de entrada. Era un Mercedes último modelo del que bajó una mujer elegante con gafas de sol. «¡Daniela!», exclamó Alejandro, sorprendido de ver a su hermana. «¿Qué es este lugar horrible, Ale?», dijo ella abrazándolo rápidamente. «Llevo horas manejando por caminos de tierra. Es la hacienda del abuelo. ¿Qué haces aquí?». «Vine a rescatarte, por supuesto. Miguel me dijo que estabas posponiendo todo por este lugar». Miró alrededor con desdén. «No puedes desperdiciar tu tiempo aquí. Ya hablé con Inmobiliaria del Valle. Están muy interesados en comprar para construir un resort de lujo». «Daniela, acabo de llegar. No he decidido nada». «¿Qué hay que decidir? Toma el dinero y volvamos a la civilización». La discusión fue interrumpida por la llegada de Elena, que traía un caballo de las riendas. «Don Alejandro, encontré a Relámpago suelto cerca del arroyo. La cerca sur está caída». Daniela miró a Elena de arriba abajo, notando su ropa sencilla y sus botas gastadas. «¿Y tú eres?» «Elena Ramírez, entrenadora de caballos», respondió la joven con orgullo. «¡Qué lindo! Mi hermano siempre ha tenido debilidad por las causas perdidas». Elena ignoró el comentario y se dirigió a Alejandro. «Si piensas quedarte, deberías conocer bien la propiedad. Puedo mostrarte los lugares importantes mañana, a caballo porque en coche no llegarás a la mitad». «No se va a quedar», intervino Daniela. «Tiene una empresa que dirigir en México». «Acepto tu oferta, Elena», dijo Alejandro, ignorando la mirada furiosa de su hermana. «¿A qué hora nos vemos?» «Al amanecer. Y trae ropa adecuada. No durarás ni una hora con esos zapatos de ciudad». Cuando Elena se alejó con el caballo, Daniela resopló indignada. «¿En serio, Ale? Una campesina te va a enseñar cómo administrar tu propiedad». «No sabes nada de este lugar, Dani. Yo tampoco. Pero estoy dispuesto a aprender». Esa noche, mientras cenaban lo que Jacinto había preparado, Daniela intentó nuevamente convencer a su hermano. «Piénsalo bien. Podrías obtener millones por estas tierras». «Tal vez», respondió Alejandro,
mirando por la ventana hacia los campos oscurecidos. Pero empiezo a pensar que el abuelo me dejó la hacienda por una razón, y antes de tomar cualquier decisión, quiero descubrir cuál era. A las 5 de la mañana, Elena ya esperaba junto a 2 caballos ensillados en el patio principal. Se sorprendió al ver a Alejandro salir puntual, vestido con jeans, botas y una camisa de manga larga. «Pensé que los millonarios no se levantaban antes de las 10», dijo Elena con una media sonrisa. «Algunos trabajamos desde que sale el sol», respondió Alejandro acercándose a los caballos con cautela. «Aunque normalmente con una computadora, no con animales». «Este es Lucero», dijo Elena señalando un caballo pinto de color marrón. «Es tranquilo, perfecto para principiantes». «No soy un principiante», montaba de niño. «Veremos». En cuanto Alejandro se subió al caballo, quedó claro que sus recuerdos de infancia no bastaban. El animal percibió su inseguridad y comenzó a moverse inquieto. «Relájate», le indicó Elena. «Si tú estás nervioso, él también lo estará». Tras unos minutos de ajustes, comenzaron el recorrido. Elena lo llevó primero a los antiguos campos de agave, ahora parcialmente abandonados. «Tu abuelo producía el mejor tequila de la región», explicó. «Hacienda Los Encinos tiene denominación de origen. Eso vale oro». Luego visitaron el río y los sistemas de riego, las zonas de pastoreo, y finalmente llegaron a la cima de una colina desde donde se veía toda la propiedad. «Es impresionante», admitió Alejandro. «Lo es, y podría ser productiva de nuevo con la inversión adecuada». Durante las siguientes horas, Elena le explicó los ciclos de siembra, la cría de ganado y la importancia del agua para toda la región. Alejandro escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que sorprendían a Elena por su perspicacia. Al mediodía, llegaron a una pequeña casa de adobe cercana a los límites de la propiedad. «Mi papá debe estar en casa», dijo Elena desmontando. «Deberías conocerlo». Javier Ramírez resultó ser un hombre de unos 60 años, de rostro curtido por el sol y manos encallecidas. Al ver a Alejandro, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Te pareces mucho a Francisco cuando era joven», dijo estrechando su mano con fuerza. «Él y yo trabajamos juntos por más de 40 años. Sentados en el pequeño porche, Javier compartió historias sobre la hacienda en sus días de gloria. Habló de sequías superadas, de cosechas abundantes y de cómo Francisco Suárez había mantenido unida a la comunidad durante los tiempos difíciles. «Tu abuelo era duro pero justo», dijo Javier. «Nunca pidió más de lo que alguien podía dar, pero tampoco aceptaba menos». «¿Por qué se distanció de mi padre?», preguntó Alejandro. «Tu padre quería vender, convertir todo esto en un desarrollo turístico, igual que tu hermana ahora». Francisco se negó. Decía que algunas tradiciones valen más que el dinero. De regreso a la hacienda, Alejandro se sentía confundido. Las historias de Javier presentaban a un abuelo muy diferente al hombre obstinado y anticuado que recordaba. Durante las siguientes semanas, Alejandro comenzó a involucrarse más en la hacienda. Contrató trabajadores locales para reparar cercas y limpiar canales. Aprendió a montar mejor bajo la tutela de Elena, quien poco a poco bajaba su guardia ante él. Una tarde, mientras revisaban las cuentas en el despacho, Daniela entró furiosa. «¿Qué significa esto?», preguntó arrojando unos papeles sobre el escritorio. «¿Estás invirtiendo dinero en este lugar?». «Es mi dinero, Daniela. Puedo gastarlo como quiera». «Es una locura. Tengo inversores esperando, planes de desarrollo, todo listo para convertir esta tierra en algo útil». «¿Útil para quién?», intervino Elena, que estaba ayudando con los registros. «¿Para turistas ricos que vendrán 2 semanas al año?». «No te metas en asuntos familiares», espetó Daniela. «¿O acaso ya eres parte de la familia?». El ambiente se tensó. Alejandro nunca había visto a su hermana tan agresiva. «Elena me está ayudando a entender el negocio», dijo con firmeza, «y te agradecería que la respetaras». Daniela salió dando un portazo. Cuando se quedaron solos, Elena suspiró. «Tu hermana tiene razón en algo. No pertenezco a tu mundo, Alejandro. Tal vez yo tampoco». Esa noche, el pueblo celebraba la fiesta de San Isidro, patrón de los agricultores. A pesar de sus dudas iniciales, Alejandro aceptó la invitación de Elena para asistir.
El pueblo estaba decorado con luces y flores. La música de mariachi llenaba el aire mientras las familias bailaban en la plaza. Alejandro se sentía fuera de lugar hasta que vio a Elena acercarse vistiendo un colorido vestido tradicional. «Te ves diferente», dijo Alejandro. «Tú también», sonrió ella señalando su ropa informal. «Casi pareces un local». Se unieron a los bailes, comieron antojitos de los puestos y Alejandro se sorprendió disfrutando genuinamente de la sencillez de la celebración. No había lujos, pero había una alegría auténtica que rara vez se encontraba en las fiestas de la alta sociedad. Más tarde, alejados del bullicio, se sentaron bajo un gran árbol en las afueras del pueblo. «Nunca pensé que me gustaría tanto estar aquí», confesó Alejandro. «La vida simple tiene su encanto», respondió Elena mirando las estrellas. «No hay nada simple en ti, Elena Ramírez». Sus miradas se encontraron en la penumbra. Sin pensarlo demasiado, Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Por un instante, Elena respondió, pero luego se apartó. «Esto es un error», dijo levantándose. «Pertenecemos a mundos diferentes». «Los mundos pueden encontrarse», respondió Alejandro, pero Elena ya se alejaba hacia la fiesta, dejándolo solo con sus pensamientos confundidos y el eco de la música a lo lejos. Habían pasado 2 semanas desde el beso en la fiesta, y aunque Elena había intentado mantener distancia, el trabajo en la hacienda los mantenía constantemente cerca. Esa mañana estaban revisando los establos cuando Alejandro finalmente tocó el tema. «¿Hasta cuándo vamos a fingir que no pasó nada?». Elena ajustó la montura de un caballo sin mirarlo. «No fingimos nada. Simplemente no hay nada que discutir». «¿Por qué tienes tanto miedo de lo que pueda pasar entre nosotros?». Elena se giró para enfrentarlo, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Porque conozco el final de esta historia, Alejandro. Tú volverás a tu vida en la ciudad y yo me quedaré aquí. Es lo que siempre pasa». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Era Miguel por tercera vez esa semana. «La junta directiva está perdiendo la paciencia, Ale», dijo su asistente. «Necesitan que regreses. Hay decisiones importantes que tomar. Diles que sigo evaluando la propiedad. Han pasado casi 2 meses. No puedes seguir posponiendo tu vida por una hacienda». Alejandro colgó sintiendo el peso de su realidad en la ciudad. Cuando levantó la vista, Elena ya no estaba. La encontró más tarde junto al río, lanzando piedras al agua con fuerza. «Debo volver a México por unos días», le dijo acercándose. «Asuntos pendientes». «No tienes que explicarme nada», respondió ella sin dejar de lanzar piedras. «Siempre supe que esto era temporal. Elena, lo que siento por ti no es temporal». Ella se detuvo y lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Mi madre también pensó que el amor bastaba cuando se enamoró de un hombre de ciudad como tú. Nos abandonó a mi padre y a mí por seguirlo. 6 meses después, él la dejó y nunca volvimos a verla». La confesión golpeó a Alejandro. Ahora entendía mejor sus reservas. «Yo no soy ese hombre, Elena. Todos los hombres ricos dicen lo mismo». Alejandro intentó acercarse, pero ella se alejó. Esa tarde, en la casa principal, Alejandro encontró a Daniela revisando documentos en el despacho. «¿Qué haces?». «Investigar», respondió sin levantar la vista. «¿Sabías que tu novia campesina tiene un historial interesante?». «No la llames así. Su madre abandonó a la familia por un empresario de Guadalajara», continuó Daniela. «Tal vez la manzana no cae lejos del árbol. Quizás solo está interesada en tu dinero, como su madre lo estuvo en el de aquel hombre». «No sabes de qué hablas», respondió Alejandro molesto por la insinuación. «¿En serio, Ale? ¿No se te ha ocurrido que podría estar manipulándote para que conserves la hacienda porque su familia depende de ello?». La semilla de la duda estaba plantada. Aunque Alejandro intentó ignorarla, la idea lo atormentó durante días. La situación empeoró cuando Elena encontró los planos de desarrollo en el escritorio de Alejandro. Eran los que Daniela había traído, pero él no se había molestado en mencionarlos. «¿Cuándo pensabas decirme?», preguntó Elena sosteniendo los documentos. «¿Después de prometer que no venderías?». «No he prometido nada», se defendió Alejandro. «Y esos planos son ideas de Daniela, no mías». «Pero los guardaste»,
¿Los consideraste? Por supuesto que los consideré. Es una inversión de millones. Entonces, todo este tiempo, Elena apretó los papeles con fuerza. ¿El interés en la hacienda, las reparaciones, solo fue para aumentar el valor de venta? No, Elena, es más complicado. Explícamelo entonces. Alejandro pasó las manos por su cabello, frustrado. Era el momento de la verdad. Mi firma está bajo investigación por fraude, confesó finalmente. Mi socio malversó fondos de los inversionistas, y aunque yo no estuve involucrado, mi reputación está destruida. Si vuelvo a México podría enfrentar cargos. Todo lo que construí se está derrumbando. Elena lo miró atónita. ¿Me estás diciendo que te escondías aquí? No, vine pensando en vender, es cierto, pero me quedé porque descubrí algo valioso. La hacienda, la gente, tú. ¿Y ahora qué, Alejandro? El millonario arruinado se conforma con la vida simple. No soy tu plan B ni tu escape romántico de la realidad. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente. Cuando todo esto se arregle, volverás a tu vida y yo seré un bonito recuerdo de tu tiempo en el campo. Elena arrojó los planos sobre la mesa y se dirigió a la puerta. Mi padre tenía razón. Algunas diferencias no se pueden superar. Alejandro quiso detenerla, pero no encontró las palabras. Esa noche, mientras empacaba para volver a la ciudad y enfrentar sus problemas, supo que había perdido algo más valioso que su empresa o su reputación. Al día siguiente, dejó la hacienda al cuidado de Jacinto. Antes de partir, pasó por la casa de Javier para despedirse, pero solo encontró al viejo trabajando en el corral. Elena se fue a Guadalajara, le informó Javier con tono seco. Consiguió trabajo en un rancho. Dijo que necesitaba distancia. Lo lamento, don Javier. No quise lastimarla. El hombre mayor lo miró fijamente. Mi hija es fuerte, se recuperará, pero tú... Sacudió la cabeza. Tú acabas de cometer el mismo error que tu abuelo temía. Elegir lo que brilla sobre lo que vale. Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro partió hacia México, dejando atrás la hacienda y el sueño de una vida que apenas comenzaba a valorar. México DF recibió a Alejandro con su habitual caos de tráfico y ruido. Su apartamento de lujo en Polanco, que antes le parecía el colmo del confort, ahora se sentía frío y vacío. Bienvenido a la civilización, dijo Daniela cuando fue a visitarlo. ¿Ves? No era tan difícil dejar atrás ese pueblucho. Alejandro no respondió. En las 3 semanas desde su regreso, había estado reunido con abogados, contadores y ejecutivos, tratando de salvar lo que quedaba de su empresa. Carlos Mendoza se declaró culpable, le informó su abogado durante una tensa reunión. Eso ayuda a tu caso, pero los inversionistas siguen desconfiando. Quieren un culpable con dinero y tu socio está quebrado. Mientras luchaba por limpiar su nombre, Alejandro no podía dejar de pensar en Elena. Había intentado llamarla varias veces, pero ella nunca contestaba. Jacinto le enviaba informes semanales sobre la hacienda, pero nunca mencionaba a los Ramírez. Una tarde, caminando por Reforma, Alejandro se detuvo frente a una tienda de artesanías. En el escaparate había una figura de barro de un charro a caballo que le recordó a Elena domando a Lucero. Por impulso, entró y la compró. ¿Regalo para su novia?, preguntó la vendedora. Para alguien que podría haberlo sido, respondió él. Esa noche, mirando la figurita, tomó una decisión. Llamó a Miguel. Necesito que investigues algo sobre denominaciones de origen para tequila. ¿Tequila? ¿Ahora piensas emborracharte para olvidar tus problemas? No. Estoy pensando en resolver uno de ellos. En Jalisco, Elena intentaba adaptarse a su nuevo trabajo en el rancho Oro Viejo, a 1 hora de su pueblo. El dueño, don Gustavo Ordóñez, era un viejo amigo de su padre que le había ofrecido un puesto como entrenadora principal. «Tienes un don con los caballos», le dijo mientras observaba cómo domaba un potro particularmente difícil. «Mejor que muchos hombres que llevan toda la vida en esto». Elena agradecía el trabajo y la distancia de los encinos, pero no podía evitar pensar en Alejandro. Se odiaba por ello. Cada noche se prometía olvidarlo, y cada mañana despertaba con su recuerdo. Una tarde, su padre vino a visitarla. Javier parecía más cansado de lo habitual. «¿Estás comiendo bien?», preguntó Elena preocupada. «No vine para que te preocupes por mí»,
respondió el hombre. Es al revés. Estoy preocupado por ti. Estoy bien, papá. Este trabajo es bueno. Alejandro ha estado llamando. Elena tensó la mandíbula. No me interesa. También ha estado enviando médicos al pueblo. Armando, el hijo de doña Lupe, recibió tratamiento para su pierna en Guadalajara. Todo pagado. Está comprando conciencias antes de vender la hacienda, dijo Elena con amargura. Es muy listo. Javier suspiró, sacando un sobre de su bolsillo. También me pidió que te diera esto. Dijo que lo abrieras cuando estuvieras lista. Elena tomó el sobre a regañadientes. No lo quiero. Entonces tíralo, pero hazlo tú misma. Esa noche, después de que su padre se marchara, Elena miró el sobre durante horas antes de abrirlo. Dentro había una carta y una fotografía antigua. La foto mostraba a su padre junto al abuelo de Alejandro, frente a la destilería de Los Encinos. La carta era breve. Elena, no te pido que me perdones, solo que entiendas que estaba perdido y asustado. Ahora sé lo que quiero. Si algún día deseas hablar, estaré esperando. La hacienda siempre será tu hogar también. Alejandro. Elena guardó la carta en su cajón. Al día siguiente, se enteró que su padre había caído enfermo con una neumonía severa. Las semanas pasaban y la situación de Alejandro mejoraba lentamente. Carlos Mendoza había testificado que Alejandro no tuvo participación en el fraude, y aunque muchos inversionistas retiraron su apoyo, algunos se mantuvieron leales. Una mañana, Daniela entró a su oficina sin anunciarse. ¿Qué es esto?, preguntó arrojando unos documentos sobre su escritorio. ¿Estás solicitando préstamos para invertir en la hacienda? No son préstamos, corrigió Alejandro. Es mi propio dinero. Es una locura. Acabas de salvar tu empresa por los pelos y ahora quieres gastar millones en una hacienda improductiva. No es improductiva. Solo necesita inversión y trabajo. Daniela lo miró como si hubiera perdido la razón. Es por ella, ¿verdad? La campesina te lavó el cerebro. Alejandro se levantó, cansado de la actitud de su hermana. Elena me enseñó a ver algo que tú nunca entenderás, Daniela. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Qué poético. Espero que esos sentimientos te alimenten cuando estés arruinado. No estaré arruinado, tengo un plan. Y era cierto. Durante semanas había estado investigando sobre la denominación de origen del tequila de Los Encinos, consultando con expertos y desarrollando un plan de negocios para revivir la destilería. No sería fácil, pero creía en el proyecto. Cuando terminó de explicarle, Daniela parecía menos escéptica. Sigues siendo un hombre de negocios después de todo, concedió. Pero sigo pensando que es un riesgo innecesario. Algunos riesgos valen la pena. Antes de que Daniela pudiera responder, Miguel entró apresuradamente. Acaba de llamar Jacinto desde Jalisco. El señor Ramírez está hospitalizado. Su condición es grave. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sin pensarlo 2 veces, tomó su chaqueta. Cancela todas mis reuniones. Voy para allá ahora mismo. Ale, espera, gritó Daniela. ¿Qué pasa con la reunión de mañana? Es crucial para la recapitalización. Tú puedes manejarla, respondió mientras salía. Confío en ti. Daniela se quedó atónita. Era la primera vez que su hermano delegaba algo tan importante en ella. Elena no se había separado del hospital en 3 días. Los médicos decían que la neumonía de su padre se había complicado y necesitaría tratamiento especializado que el pequeño hospital local no podía proporcionar. Necesitamos trasladarlo a Guadalajara, le explicó el doctor, pero el seguro no cubre ese tipo de traslado. Pagaré lo que sea necesario, respondió Elena, aunque no tenía idea de dónde sacaría el dinero. Estaba en la cafetería del hospital, calculando cuánto podría conseguir vendiendo su caballo, cuando una voz familiar la sobresaltó. «Te encontré». Alejandro estaba frente a ella, ojeroso y con barba de varios días. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, demasiado agotada para mostrar enojo. «Jacinto me contó lo de tu padre. Ya hablé con los médicos. Una ambulancia aérea vendrá en 1 hora para trasladarlo a la mejor clínica de Guadalajara». Elena lo miró confundida. «No puedo pagarte algo así. No quiero que me pagues nada, solo quiero ayudar». Por primera vez en semanas, Elena permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Alejandro se sentó a su lado y la abrazó mientras ella lloraba, liberando toda la tensión acumulada.
Tengo tanto miedo de perderlo, confesó entre sollozos. Es todo lo que tengo. No estás solo, dijo Alejandro suavemente. Y tú tampoco. Mientras esperaban la ambulancia, Elena notó que Alejandro había cambiado. Su traje de diseñador había sido reemplazado por ropa más sencilla, y la arrogancia que a veces asomaba en su mirada había desaparecido. «¿Qué pasó con tu empresa?», preguntó cuando se calmó. «Sobrevivirá, aunque más pequeña. Y yo…» hizo una pausa. «Yo descubrí lo que realmente importa». En ese momento, los médicos llegaron para preparar a Javier para el traslado. Mientras lo subían a la ambulancia, el viejo hizo un gesto para que Alejandro se acercara. «Cuida de mi niña», susurró con voz débil. «Y de la hacienda, tu abuelo tenía razón sobre ti. Lo haré, don Javier, lo prometo». 3 meses después, Javier Ramírez observaba el atardecer desde el porche de su casa reconstruida. La neumonía había sido grave, pero gracias al tratamiento especializado, se recuperaba satisfactoriamente. «Papá, ya está lista la cena», dijo Elena saliendo al porche con una taza de té. «¿Seguro que no quieres entrar? Está refrescando». «Este viejo necesita aire fresco», respondió Javier con una sonrisa. «Además, quiero ver cuándo regresa el patrón». Elena intentó disimular su interés. Alejandro dijo que volvería mañana. Pero tú has estado mirando hacia el camino toda la tarde. Desde la enfermedad de Javier, muchas cosas habían cambiado. Alejandro había dividido su tiempo entre México y la hacienda, reestructurando su empresa mientras impulsaba la renovación de los encinos. Elena había vuelto al pueblo para cuidar a su padre, pero también había asumido un papel importante en la hacienda, supervisando la rehabilitación de los establos y el programa de cría de caballos. Su relación con Alejandro era ahora de respeto mutuo y colaboración, aunque ambos evitaban hablar de los sentimientos que claramente seguían ahí. Era como si hubieran establecido una tregua silenciosa, esperando el momento adecuado. El ruido de un motor interrumpió sus pensamientos. Un jeep se acercaba por el camino, levantando polvo. «Llegó antes», murmuró Elena, arreglándose inconscientemente el cabello. Para su sorpresa, del vehículo bajó Alejandro seguido por Daniela, quien ahora vestía jeans y botas, un cambio radical respecto a los tacones y trajes de diseñador que solía usar. «Don Javier», saludó Alejandro acercándose. «Se ve mucho mejor. Este cuerpo viejo es duro de matar», respondió el hombre estrechando su mano. Daniela saludó con una inclinación de cabeza y luego se dirigió a Elena. «Necesito que me muestres los nuevos establos. Tengo algunas ideas para el programa de terapia». Las dos mujeres se alejaron, dejando a Alejandro y Javier solos. «Tu hermana ha cambiado», comentó el viejo. «Todos lo hemos hecho», respondió Alejandro. «Resulta que Daniela tiene talento para los negocios rurales. Está entusiasmada con el proyecto de terapia ecuestre». Desde que Alejandro había compartido su visión de convertir parte de la hacienda en un centro de terapia con caballos para niños, Daniela había mostrado un interés inesperado. Su mentalidad empresarial resultó útil para estructurar el proyecto de manera sostenible. «¿Cómo va todo en la ciudad?», preguntó Javier. «Terminado. Vendí mi participación en la empresa. Ahora Los Encinos es mi único negocio». Javier asintió con aprobación. «Tu abuelo estaría orgulloso». Mientras tanto, Elena mostraba a Daniela los nuevos establos donde implementarían el programa terapéutico. «Estos boxes especiales permitirán que los niños en sillas de ruedas puedan acercarse a los caballos con seguridad», explicaba Elena. «Impresionante», admitió Daniela. «Has pensado en todo». Hubo un silencio incómodo antes de que Daniela continuara. «Quiero disculparme, Elena. Te juzgué mal. Pensé que solo querías el dinero de mi hermano. Y yo pensé que eras una citadina engreída que despreciaba nuestro modo de vida». Ambas mujeres se miraron y, para su sorpresa, compartieron una sonrisa genuina. «Quizás ambas teníamos algo de razón», concedió Daniela, «pero ambas queríamos proteger lo que amamos». De regreso a la casa encontraron a Alejandro y Javier revisando unos papeles antiguos. «¿Qué hacen?», preguntó Elena. «Tu padre acaba de darme una sorpresa», respondió Alejandro con expresión asombrada. «Al parecer, mi abuelo dejó un segundo testamento con él». «¿Un segundo testamento?».
Daniela se acercó con interés. Javier asintió. Francisco sabía que su nieto heredaría la hacienda, pero temía que la vendiera por desconocer su valor. Por eso me confió este documento, un fideicomiso con fondos específicamente designados para proyectos comunitarios en Los Encinos. «¿Por qué no lo mencionaste antes?», preguntó Elena a su padre. «El viejo Francisco me hizo prometer que solo lo entregaría cuando estuviera seguro de que Alejandro había entendido el verdadero valor de la tierra. Creo que ese momento ha llegado». Alejandro revisó los documentos con asombro. El fideicomiso contenía suficientes fondos para financiar completamente el centro de terapia y otros proyectos comunitarios. «No puedo creerlo», murmuró. «Todo este tiempo él tenía un plan. Tu abuelo era un zorro viejo», sonrió Javier. «Sabía que necesitabas descubrir por ti mismo lo que era importante». Esa noche, mientras cenaban juntos, Daniela sorprendió a todos al anunciar: «He estado hablando con algunos contactos en el sector turístico, pero no para vender, sino para crear un programa de turismo rural sustentable. Visitantes que quieran experimentar la vida en una hacienda tradicional y aprender sobre la producción de tequila artesanal». «Es una excelente idea», dijo Alejandro. «Combina negocio con preservación». «Parece que finalmente encontré mi lugar en este proyecto», sonrió Daniela. Después de la cena, Alejandro invitó a Elena a caminar. Se dirigieron al gran roble donde habían discutido por primera vez el día que se conocieron. «Ha pasado tanto desde entonces», comentó Elena mirando el árbol. «Me parecías un citadino arrogante que vendería todo sin importarle nada. Y tú me parecías una campesina terca que me desafiaba sin razón». Ambos rieron, recordando aquel primer encuentro. «Elena», dijo Alejandro con seriedad, «quiero que sepas que me quedo en Los Encinos no solo por el proyecto o por la memoria de mi abuelo. Me quedo por ti». Elena lo miró a los ojos, buscando la verdad en ellos. «¿Estás seguro? Ya no eres el millonario que llegó hace 6 meses». «Soy más rico ahora de lo que nunca fui», respondió tomando sus manos. «Encontré un propósito, una comunidad, y si me aceptas, un amor que vale más que cualquier cuenta bancaria. ¿Y si no funciona? Somos de mundos diferentes». «Ya no. Ahora compartimos este mundo», dijo, señalando la hacienda, «y quiero construirlo contigo». Bajo la luz de la luna, Elena finalmente dejó caer sus últimas defensas. Se acercó y lo besó, sellando una promesa que había comenzado como un enfrentamiento y se había transformado en algo mucho más profundo. A lo lejos, Daniela observaba la escena desde el porche con una sonrisa. Junto a ella, Javier asintió con satisfacción. «Parece que funcionó el plan de tu abuelo», dijo el viejo. «Y el nuestro también», respondió Daniela guiñando un ojo, «aunque jamás admitiré haber ayudado a organizar un romance. Tu secreto está a salvo conmigo», rió Javier mientras ambos regresaban a la casa, dejando a la pareja disfrutar de su momento bajo las estrellas de Los Encinos. Un año después, Los Encinos lucía irreconocible. La vieja hacienda había recuperado su esplendor, con la casa principal restaurada, respetando su arquitectura original. Los campos de agave prosperaban nuevamente, y la antigua destilería había sido modernizada para producir tequila premium con denominación de origen. El centro de terapia ecuestre Esperanza a Caballo ocupaba la parte norte de la propiedad. Niños de toda la región, especialmente aquellos con necesidades especiales, acudían para recibir terapias que combinaban la rehabilitación física con el contacto con la naturaleza y los animales. Esa mañana soleada de mayo, la hacienda rebosaba de actividad. Camionetas y coches llegaban por el camino principal, trayendo visitantes para la inauguración oficial del centro. Elena, vestida con una blusa bordada tradicional y jeans, daba los últimos toques a la decoración del patio central, donde se realizaría la ceremonia. «Todo está quedando hermoso», dijo Daniela, acercándose con una tableta en la mano. «Los representantes de la Secretaría de Turismo acaban de confirmar su asistencia y el periódico de Guadalajara enviará un fotógrafo. Nunca pensé que te vería tan emocionada por una fiesta rural», bromeó Elena. «La gente cambia», respondió Daniela guiñando un ojo. «Además, esto no es solo una fiesta, es la culminación de nuestro trabajo duro. En los últimos meses
Daniela se había convertido en una aliada inesperada. Su experiencia en marketing y relaciones públicas había sido fundamental para posicionar tanto el Tequila Los Encinos como el centro de terapia. Ahora dividía su tiempo entre la ciudad y la hacienda, encontrando un equilibrio que nunca creyó posible. Javier se acercó, apoyándose en su bastón tallado. Su salud había mejorado considerablemente, aunque los médicos le habían recomendado moderar sus actividades. «Mi niña, ¿has visto a Alejandro? Los niños de la primera clase de terapia están llegando». «Dijo que tenía algo importante que hacer en la colina del Roble», respondió Elena. «Que lo disculpáramos un momento». Javier y Daniela intercambiaron una mirada cómplice que Elena no notó, ocupada en acomodar las flores de las mesas. «Creo que deberías ir a buscarlo», sugirió Daniela con casualidad estudiada. «Ya sabes cómo se distrae cuando está allá arriba». Elena asintió y se dirigió hacia la colina, donde un enorme roble centenario dominaba el paisaje. Era el mismo árbol donde había discutido con Alejandro el día que se conocieron, y donde meses después él le había confesado su amor. Al acercarse, notó algo extraño. El camino hacia el árbol estaba marcado con pequeñas velas, a pesar de ser pleno día. Bajo las ramas del roble, Alejandro esperaba de pie, vestido con un traje claro y una camisa sin corbata, más elegante de lo habitual para el trabajo en la hacienda. «¿Qué es todo esto?», preguntó Elena, confundida y conmovida a la vez. Alejandro sonrió, visiblemente nervioso. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos aquí? Me llamaste señor de ciudad y me dijiste que la tierra pertenece a quien la cuida, no a quien tiene un papel». Elena sonrió al recordarlo. «Era bastante terca». «Eras honesta», corrigió él, «y tenías razón. He aprendido tanto desde entonces, sobre la tierra, sobre lo que realmente importa, sobre el amor». Alejandro tomó sus manos y continuó. «Este árbol ha sido testigo de nuestro comienzo, nuestras peleas, nuestra reconciliación. Es justo que también sea testigo de lo que quiero preguntarte». Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de madera tallada del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló ante ella. «Elena Ramírez, la mujer que me enseñó a ver el mundo con otros ojos, ¿me harías el honor de compartir esta vida conmigo? De ser mi esposa, mi compañera, mi maestra cada día». Elena sintió que el tiempo se detenía. Dentro de la caja había un anillo sencillo pero hermoso, con una pequeña esmeralda que recordaba el color de los campos de agave. «Sé que no es tan lujoso como lo que solía comprar en mi vida anterior», se disculpó Alejandro. «Pero...» Elena lo interrumpió colocando un dedo sobre sus labios. «Es perfecto. Y sí quiero compartir mi vida contigo. Todos los días». Alejandro colocó el anillo en su dedo con manos temblorosas y se puso de pie para besarla. En ese momento, un aplauso estalló cerca. Al volverse, vieron que toda la comunidad, los trabajadores de la hacienda, los niños del centro de terapia, Javier, Daniela y hasta algunos periodistas, los observaban desde una distancia discreta. «¿Sabías de esto?», preguntó Elena a su padre cuando se acercaron al grupo. «Un viejo puede guardar secretos», respondió Javier con una sonrisa pícara. Daniela abrazó a Elena, algo que hubiera sido impensable un año atrás. «Bienvenida oficialmente a la familia», dijo con sinceridad. «Aunque creo que ya eras parte de ella desde hace tiempo». La celebración se fusionó con la inauguración del centro. Entre aplausos y felicitaciones, Alejandro tomó el micrófono para dirigirse a los presentes. «Hoy celebramos muchas cosas. Este centro que ayudará a tantos niños, la recuperación de una hacienda histórica y, para mí, el compromiso con la mujer que amo. Pero sobre todo, celebramos una lección que mi abuelo quería que aprendiera, que la verdadera riqueza está en la comunidad, en la tierra bien cuidada, en el trabajo honesto y en el amor sincero». Alzó su copa hacia Javier. «Don Javier, su hija me ha hecho el hombre más afortunado. Y a todos ustedes», dijo mirando a los trabajadores y vecinos, «gracias por aceptarme cuando solo era un millonario confundido que vino a conocer su hacienda, sin imaginar que se enamoraría de una humilde campesina». Elena lo besó mientras todos aplaudían. Bajo el sol de Jalisco, rodeados de la tierra que ambos amaban, el millonario y la campesina
habían encontrado un hogar común, demostrando que cuando el amor es verdadero, los mundos diferentes pueden unirse para crear algo mejor que la suma de sus partes. Javier observaba la escena con ojos húmedos. Sacó discretamente de su bolsillo una vieja foto de su amigo Francisco Suárez y murmuró: «Lo logramos, viejo. Tu nieto encontró su camino, y nuestra tierra está en buenas manos». Un suave viento movió las ramas del roble centenario, como si también la naturaleza celebrara esta unión de dos mundos que, al final, resultaron no ser tan diferentes después de todo.